¿Qué tal, comunidad Lazarillo? ¿Cómo están? Espero todos bien. Un tremendo gusto encontrarnos otra vez en este Lazarillo en vivo, hoy día viernes 27 de octubre de 2023, con saludos para la gente que se conecta a través de nuestras redes sociales, en Facebook, también en el canal de YouTube. A propósito, ahí en el canal de YouTube hay un botón que pueden apretar, un botón para suscribirse a nuestro canal y recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos contenidos, videos, workshop y todo lo que estamos haciendo desde Lazarillo. Saben que hoy día tenemos un programa distinto porque vamos a hablar de algo que, sobre todo a las personas que tenemos discapacidad visual, nos toca directo y tiene que ver con los textos audioescritos, la audiodescripción, la descripción de escenas. Muchas veces hemos visto también y escuchado el montaje de audio descriptivo en películas, en series, en documentales, lo que evidentemente nos acerca mucho más a un acceso universal, ¿no?, de la información. Y una preocupación que también se ha ido incrementando desde diferentes organizaciones. Hoy día vamos a conocer a una persona que está trabajando en esto hace ya bastante tiempo y que tiene mucho que contar, ¿no? Aparte de historias, por supuesto. Historias para todos y su creadora, Natacha Valenzuela, que está con nosotros hoy día. Natacha, gracias por venir a este diván virtual de Lazarillo y por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Natacha? Hola, Ahora hola, sí, ¿cómo estás? Sí, ahora mm, sí, ya prendí la cámara, pero ya no estoy súper. No, muteada. no, ahora está todo bien, Natacha. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Natacha, bueno, gracias a ti por tu tiempo y por compartir tu trabajo con la comunidad Lazarillo, que además está directamente relacionada con lo que tú haces. Historias para todo esto es un portal, una nueva forma de hacer comunicación desde la descripción. Y entonces quiero preguntarte primero cómo nace la inquietud de tu parte de embarcarte en esta tremenda aventura y empezar a contar estas historias para todos, para todas las personas. Surgió de una manera bien como rara, porque surgió hace como 5 años atrás. Yo soy periodista, pero en ese momento había ya escrito 2 libros infantiles y había hecho una película, un cortometraje infantil. Y es que es un poco rebuscada la historia, pero te la tengo que contar porque así es. Pero obvio, Había hecho contextualizar. esta película, y esta película tenía muy pocos diálogos y se estaba empezando a hablar el tema de la inclusión. Eh, yo quise hacerla accesible y en este camino de hacerla accesible me enteré aprendí que las personas sordas o los niños y niñas sordas no tienen cuentos. De ahí surgió mi interés por hacer cuentos accesibles para personas, para niños ciegos, que son los videolibros en lengua de señas chilena, que fui como una de las primeras personas que lo empezó a hacer en Chile, trabajando con personas sordas, con la comunidad sorda, y a raíz de eso, yo todavía no me metía en el tema de la comunidad ciega, aun cuando los videolibros que hacía sí tenían locución, pensando Ok. en que fueran accesibles para personas ciegas y personas sordas. Y a raíz de eso es que me invitan a participar en un seminario de accesibilidad audiovisual que se hizo en Santiago. Yo soy de región, soy de Tú Valparaíso. eres de Viña, sí, para la gente que nos escucha y nos Sí, ve fuera de Chile. Natacha vive muy cerca de la capital de Chile, de Santiago, pero en una zona que podríamos decir es más turística, más tradicional y con además un rico patrimonio. Ya vamos a hablar de eso, Natacha. sí, soy una afortunada. Vivo en Viña del Mar, que tiene uno de los mejores climas del mundo, diría yo. Es exquisito Ok, vivir acá. súper. Y me invitaron y estuve becada, habían 4 becas para regiones, yo fui una de las becadas y estuve participando más de una semana en Santiago con el experto español Antonio Vázquez Martín. eh, Perfecto. y sí, fantástico él. Y ahí yo pensaba que iba a aprender un poco de lengua de señas, que iba a aprender un poco de lo que son los subtítulos descriptivos, porque la verdad es que nunca había escuchado hablar de la audiodescripción. Te estoy hablando del 2018 más o menos. Y Sí, ahí, y ese concepto no había partido tan en boga mucho tiempo antes. ¿Ah? De hecho, hubo gente que empezó a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, a través de páginas de Facebook, a ofrecer servicios de audiodescripción en el 2013, 2014. Antes era mucho más primitivo, ¿no? Y la tecnología ha permitido varias cosas.
claro, y yo nunca lo había escuchado, no sabía lo que era eso. Y cuando lo escuché y aprendí, uy, se me abrió un mundo. Fue como, ¡guau! Explosión mental, como dicen. Porque, claro, él nos dijo, mira, los subtítulos se los enseñó en una tarde. La lengua de señas hay que ser intérprete, pero la audiodescripción, wow, es un mundo. Cada película es un mundo y no hay reglas para hacerlo, excepto que no puedes pisar los diálogos. Exacto, eso te iba a preguntar porque, claro, ahí hay todo un tema de cómo distribuimos los tiempos, cómo se aprovechan, por ejemplo, esos vacíos o esos silencios en los textos, justamente para meter ahí la información que las Claro, personas con discapacidad visual no podemos ver, por así decirlo. claro. Como yo venía de la escritura, fue muy fácil para mí meterme en este mundo, ¿cachai? Porque Mm, la audiodescripción requiere una economía del lenguaje y una pulcritud y especificidad del lenguaje, en total, ¿cachai? sí, Aquí el cachai, las muletillas, todo eso no va, no porque cuenta. generalmente tienes muy poco tiempo para describir muchas cosas. Entonces uno tiene que dejar fuera algunas cosas y tiene que priorizar y privilegiar qué es lo importante para que la persona ciega entienda la historia. Sí, Natachi, de ¿Cachai? hecho, ahí se me ocurre también que hay todo un trabajo, en el caso de nosotros que hablamos español, con el español neutro, ¿no? Con también conocer a lo mejor terminologías, tratar de aplicar algunas que no sean tan, no sé, originarias de un país determinado. ¿Cómo has Claro. trabajado eso? No, yo siempre trabajo con la RAE, utilizo los términos correctos, ¿cachai? Siempre yo tengo siempre el Google abierto y la RAE abierta, ¿cachai? Perfecto. La Real Academia Española. Ok. Entonces siempre estoy buscando el término correcto, adecuado, o sea, por ejemplo, de repente me toca describir un barco. Y yo buscando los términos adecuados para el barco, porque para poner la popa, la boa, el estribor, no sé qué, el palo, el mástil, porque hay muy poco espacio. Entonces, si tú escuchas, una persona así que escucha un término que no conoce, después tendrá que buscarlo. Pero para mí yo no puedo dedicarme a explicar lo que es una popa, ¿cachai? La parte de adelante de un barco, la popa nomás, ¿sabes? Exacto. Entonces siempre estoy ocupando los términos correctos y me acuerdo que eso fue una de las cosas que nos dijo el profesor, el Antonio Vázquez, cuando nos mostró la audiodescripción, por ejemplo, del inicio de la introducción de Game of Thrones, que pasan mil cosas ahí, mil cosas. Entonces decía, tú dices que el nombre del árbol y después la persona me buscará cómo es ese árbol, ¿sabes? Si le interesa. Antes yo me demoraba un montón porque me ponía a escribir todo y de repente me daba cuenta que tenía 5 segundos para hacer. Entonces lo que hago yo ahora es veo la escena, veo cuántos minutos tengo, o sea, cuántos segundos tengo para describirlo y ahí priorizo y describo lo necesario, porque si no antes era como audio escribir, después hacía la locución, después me sobraban muchas palabras, tenía que estar recortando, ya cada vez con el tiempo uno empieza a manejarse y sabéis cuánto es el espacio que tienes dentro de una línea para audio escribir, ¿cachai? Entonces, cada vez es más rápido y es más efectivo, eficaz Sí, la forma de y hacerlo. cuál es también el tiempo del que uno dispone, porque muchas veces uno efectivamente trata de hacer calzar un texto, qué sé yo, con una canción, una música de fondo, en fin, pero claro, en el tema de las películas es mucho más complicado, son diálogos que ya están preestablecidos y uno tiene que, como decimos en Chile, meter la cuchara eh, con la Entre medio. información que uno quiere entregar. Y Natacha, me imagino que hay técnicas también que se establecen para hacer este trabajo, ¿no? De agregar audiodescripción, texto escrito en las películas. Em, ¿Cuáles han sido las que tú utilizas? ¿Son muy complejas? ¿Se van actualizando también con el tiempo, con el lenguaje? ¿Cómo trabajas eso? Es que es un trabajo manual que se hace, ¿cachai? No es mucho, o sea, yo no sé, entiendo que hay algunos programas de inteligencia artificial que lo harán, pero la verdad es que yo lo que voy haciendo es revisar la película segundo a segundo. La voy revisando segundo a segundo y la conozco entera, la desgloso entera, me las aprendo de memoria después ya. Y hay ciertas reglas claves. Por ejemplo, tú no puedes contar la película, tú tienes que describir la película. Tú no puedes contar lo que tú crees que es la película. Tú tienes que describir la película y la persona ciega tiene que tener la misma experiencia que la persona que no es ciega. Sobre Tú lo no hecho que está puedes en la pantalla, adelantar ¿no? algo.
¿Ah? claro, sobre los mismos hechos que están en la pantalla, ¿no? No ir Lo que está adelantando en cosas, pantalla. Tú no claro. puedes adelantar nada, No, tú no puedes suponer que algo es de esta manera. La persona ciega tiene que descubrirlo al mismo tiempo que la persona que no es ciega. no andar ¿Cachai? spoileando a las personas ciegas, No, Natacha, por ningún motivo. por ningún motivo, ¿cachai? Aquí tampoco hay espacio para la literatura. Aquí hay espacio, o sea, sí tienes que manejar un buen lenguaje, tienes que manejar muchos conceptos para poder contar todo lo que tienes que contar en poco tiempo, para describir todo lo que tienes que escribir en poco tiempo, pero me refiero a que no hay espacio para las metáforas, pero sí yo trato de mantener el ritmo de la película. Por ejemplo, si al final hay una parte en que hay como un- una larga escena sin diálogos, en que solamente están mostrando, por ejemplo, se murió alguien y están mostrando lugares en los que esa persona estuvo, ¿cachai? Yo trato de cuido en realidad mantener el ritmo de la película. Entonces, por ejemplo, si están mostrando como la cocina vacía y después dejo un espacio hasta que cambia el plano, el living desordenado. ¿Cachai? En vez de contar todo el rato, que podría empezarme a contar la cocina vacía que está arriba con un cuadro, con no sé qué, pienso que también es importante que la persona ciega esté incorporando esa información, absorbiéndola y pensando también y tener un espacio de reflexión, porque la película está pensada en ese momento para una reflexión, ¿cachai? En torno a la ausencia. Y Entonces que de todas también es maneras, importante. sí, ¿Mm? y que te decía, y que de todas maneras esos cuadros mentales, igual que uno va produciendo, se vayan actualizando, ¿no? Porque quedar pegado Claro. tal vez en un plano, igual es un poco complejo. Y de hecho, igual ahí me surge una pregunta, Natacha. ¿Qué ¿Mm? pasa, por ejemplo, cuando hay escenas que son muy largas, que tal vez tienen uno o dos planos, no más que eso, que están reiterados en el tiempo? Eh, ¿Cómo juega ese papel ahí la audiodescripción como para no decir Para no todo el tiempo aburrir. las mismas palabras y para no aburrir? ¿Cómo lo haces ahí? No voy entregando información de a poquitito. Ya, ¿Cachai? Si es un plano así largo, eterno, en que no pasa nada, en que está la persona que está mirando está aburrida, voy entregando información de a poco. ¿Cachai? Como un árbol a la derecha. Trato de rescatar al máximo los sonidos originales de la película. Si hay un pajarito, no sé, algo que cae, ¿cachai? Y después, no sé, la luz es tenue, los árboles están siempre hay cosas que describir. ¿Cachai? La idea es que no sea un espacio muy largo en que no haya nada escrito, pero que se puedan ir rescatando los sonidos. Para mí eso es súper importante, rescatar los sonidos originales de la película, que por ejemplo, eso es algo que no hace Netflix. Yo me he fijado en las audiodescripciones de Netflix, ponen el sonido de fondo súper bajo y ponen un locutor que locutea a todo plano, aunque sean doblajes, ¿cachai? Nosotros los doblajes los trabajamos son otros locutores los que hacen los doblajes. y es otra dinámica Eh, también. Claro, cuando hay una película que tiene partes en otro idioma, yo no lo hago, lo externalizo con una empresa que hace el doblaje y sobre eso, una vez que ya está doblada la película, yo hago la audiodescripción. ¿Cachai? No sé si te has fijado que en Netflix yo he visto películas, he escuchado películas en que el mismo locutor que va audiodescribiendo hace el doblaje de hombres y mujeres, porque no me gusta cómo queda. Y finalmente no se entiende la idea, ¿no? No, pues, Cuesta seguir el hilo. sí, nosotros lo Na- hacemos de manera bien artesanal. O sea, artesanal me refiero que es como manual, ¿cachai? Como no pero emplea es nada más como a fiel, a la inteligencia artificial. pero que es más fiel al formato también, ¿no? Sí, la idea es respetar la obra. La idea es respetar la obra para que las personas ciegas tengan la experiencia lo más similar posible a la obra original, que se la Claro que estuvieran sí. viendo. Natacha Valenzuela está conversando hoy día con nosotros. Ella es audioescritora, trabaja accesibilizando contenido y bueno, en una tarea que además es muy noble, Natacha, porque entre otras cosas tú estás dando acceso a la información a personas que históricamente no lo tienen Sí, o no lo hemos tenido, ¿no? sí. En sus en diferentes formas. Em, a propósito de eso, quería preguntarte esto ya quizá más en el plano personal, Natacha. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de sumergirte en esto que es un mundo, ¿no? De la descripción, de hacer que otras personas imaginen lo más apegado a la realidad una escena, una situación? Para mí a ver,
es algo que a mí me encanta, que me gusta muchísimo. O sea, para mí, de verdad que cuando empiezo a trabajar en una película es sumergirme en una película, me sumerjo en esa película. No es lo mismo que verla, ver una película y uno se va. Las veo tantas veces, tengo que fijarme en tantos detalles que nunca antes lo habría, no me habría fijado en esos detalles normalmente, que es un trabajo que disfruto mucho. Pero ¿sabes qué? Me agobia bastante, que siento que a veces es un trabajo un poco en vano, porque no siempre hay donde mostrar estas películas. Y eso me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo que actualmente los festivales de cine, por ejemplo, no tengan obligatoriedad de tener, no sé, un día de funciones accesibles, que en Onda Media, que es la plataforma que tiene el cine chileno y que es del gobierno, donde hay muchas películas chilenas, no pongan las versiones accesibles. Lo encuentro insólito. Nosotros hicimos la versión Existiendo. accesible de Bestia, Mm. hicimos la versión accesible de Bestia, Onda Media la subió una semana y no subió la versión accesible. Eso Entonces fue tú decís, durante el ¿para qué? 2020, ¿cierto? Eh, no, no, ay, Diría no que me acuerdo sí, cuándo fue esto diría que sí del Oscar, porque, claro, diría que 21, 2021, sí, el creo. 2020, diría que eso fue, claro, fue el 2020 porque además ahí, bueno, estaba todo el contexto, y partiendo todo el contexto de los encierros, en fin, entonces promocionaba mucho estas plataformas donde la gente efectivamente podía acceder a contenido de forma gratuita, pero claro, hubo también ahí algún reclamo, y lo recuerdo, por parte de las comunidades que necesitaban precisamente accesibilidad para estos contenidos, ¿no? Y efectivamente también falta ahí una preocupación mayor de las autoridades. Por eso yo hablaba de estas dificultades para acceder a la información. Y en ese sentido, Mm. Natacha, ¿cuál es tu opinión con respecto al acceso que tenemos, a la falta de acceso que tenemos las personas con discapacidad visual, por ejemplo, las personas que utilizan lengua de señas para acceder a diferentes contenidos? ¿Qué sé yo? Hablamos de sesiones parlamentarias en el Congreso, las noticias en el día a día, en fin. ¿Cómo ves ese contexto desde tu vereda, Natacha? Mm. Yo siento que las personas sordas, la comunidad sorda ha dado una gran pelea. Y yo siento que ahí, y ojalá no se enojen conmigo y puedo estar equivocada, pero siento que ahí la comunidad ciega se ha quedado un poco atrás. La comunidad sorda ha logrado ha logrado que la lengua de señas chilena sea la lengua de señas oficial de la comunidad sorda por ley. Ha logrado que que las noticias tengan la obligatoriedad de irse turnando y tener intérprete en lengua de señas. Ha logrado que, no sé, que los cómicos de los festivales de Viña tengan lengua de señas. Han logrado muchas cosas y siempre están reclamando. Por ejemplo, ahora fueron ellos los que dieron la voz de alerta respecto a que en la inauguración de los Juegos Panamericanos y los Panamericanos, o sea, Panamericanos, o sea, se supone que son juegos accesibles e inclusivos, no había interpretación en lengua de señas. Y que se Pero inauguran no así, en noviembre, ¿no? Sí, claro, y se inauguran pero no así. los Parapanamericanos. Claro, pero de todas maneras, siempre Mm. los han promocionado como un evento que es doble, ¿sabes? Y no Exacto, había. sí. Y Mm. había un tremendo discurso maravilloso del Amparo Noguera que no fue accesible. Y yo siento que ahí la comunidad ciega no ha sido tan activa Tan en constante, reclamar claro. Mm. en reclamar por su, no los he visto, no los veo en redes sociales reclamando así como por sus derechos, como sí veo a la comunidad sorda, como sí los veo en el Parlamento, para que exista acceso, porque mucha gente sabe lo que es la interpretación en lengua de señas chilena y piensan que la accesibilidad audiovisual es eso, pero muy poca gente sabe lo que es la audiodescripción. Súper buen punto, Natacha. Y esto también nos hacemos eco, sobre todo porque sabemos que nos escuchan y nos ven muchas comunidades o grupos de personas ciegas que trabajan en diferentes contextos y en diferentes lugares. No siempre nos están reportando algunas cosas, comentando hechos que pasan en otros lados. Nosotros estamos en Chile, pero sabemos que hay una comunidad bien amplia que está atenta a estos espacios de Lazarillo. Y claro, es bueno que también alguien desde un poco la imparcialidad lo plantea así. Nos está faltando tal vez esa como energía Sí, para hacer valer esos derechos, como tú dices. sí. Y por ejemplo, yo sigo a algunas comunidades, no sé, por la Biblioteca de Ciegos de Viña del ¿Mm? Mar, algunos, y a mí no me da el tiempo para estar generando como actividades para mostrar las películas que estamos audiodescribiendo, ¿cachai? No me da el tiempo para hacer eso.
pero yo creo que si las personas ciegas, las comunidades ciegas se organizaran y solicitaran, no sé, a mí o a otra persona que trabaje en adaptación, que los pusiéramos en contacto con alguno de los directores que tienen estas películas adaptadas, yo creo que ellos perfectamente las podrían mostrar, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo que a mí me, de verdad que me agobia es sentir que hay un trabajo tan grande detrás, hay tantos recursos invertidos, tanto trabajo, tanto tiempo y tanta energía, y que no sé si está llegando a los usuarios finales que son las personas ciegas o a las personas sordas. Eso me causa molestia. Y de hecho, por ejemplo, este año los fondos audiovisuales ya no exigen que hayan versiones accesibles. El año pasado, el año antepasado, durante 4 años creo que fue obligatorio que hubiesen versiones accesibles de las personas, de las películas chilenas financiadas por el Fondo Audiovisual, y Natacha, antes sí. existía una línea oficial, ¿Y por una qué línea crees de tú que, accesibilidad. sí, por qué crees tú que vamos en ese retroceso? Porque de verdad es perder terreno que se había ganado. Es totalmente verdad. Y yo creo que la razón es porque los audiovisualistas reclamaron, porque dijeron, ¿por qué tenemos que estar invirtiendo este presupuesto en hacer accesibles películas y después no se ve en ninguna parte? ¿Cachai? Falta ahí la Ahora, claro, ecología, el ecosistema, sí. le falta, tenemos los productos, tenemos las películas accesibles, pero no tenemos dónde mostrarlas, Mm. ¿cachai? Y Ahora, entonces, en claro, vez de abrir, de dar un paso más mm, y buscar una plataforma en donde mostrarla, retrocedieron, ¿cachai? sí. Entonces, ¿y quién está reclamando? ¿Cachai? Pero claro, espera, es que ahí también hay otra cosa, ¿no? Una especie como de dicotomía entre lo que tú dices o lo que tú interpretas de lo que dicen los realizadores audiovisuales, pero también, o sea, si partimos de la base de que para qué vamos a hacer algo si nadie lo va a ver, o sea, mejor no hagamos nada. También ahí hay una responsabilidad, o sea, al menos, y esto es una opinión personal, que seguramente puede que interprete a muchas personas, pero uno entiende que el fabricante de autos va a seguir haciendo autos porque sabe que la gente maneja. Con respecto a los contenidos y el acceso, evidentemente la responsabilidad tiene que ser de quienes lo realizan, ¿no? Y de difundir también que esos contenidos existen y están disponibles, porque tampoco sabemos, por ejemplo, quién está realizando hoy día, si es que hay productoras, cineastas, realizadores, y que efectivamente están utilizando también su trabajo con este tipo de recursos. Entonces, también, ¿cómo se accede a eso, Natacha? Saber quiénes están haciendo, bueno, es ¿Cómo que lo no es una, sabemos, por ejemplo, cómo lo sabemos o cómo lo saben una comunidad de personas ciegas? O cómo una comunidad de personas sordas que efectivamente han tenido un trabajo sostenido, como tú dices, pero cómo ellos llegan a esos realizadores para decirles, oye, necesitamos exhibir su película en tal lugar. claro. Yo creo que en este caso, mira, somos súper pocas las productoras que nos dedicamos a esto. Somos pocas, pocas las personas dedicadas a esto. Entonces, lo más fácil, de pronto, es a través nuestro y que nosotros los contactemos con los realizadores. Ahora, yo creo que debería ser una labor de Estado. O sea, el Estado debería como mínimo subirlo a onda media y que ahí se pudiesen ver las películas y que las festivales tuvieran días de la accesibilidad y que se pudiesen mostrar las películas ahí. Y, y entiendo que ahora en diciembre se va a lanzar una plataforma de cine chileno accesible. No sé cómo va a funcionar. No sé si va a Vamos a estar todas estar las atentos, películas. vamos a estar Se atentos. llama eCine y la va a hacer Almada Media. Yo con ellos estudié la audiodescripción. O sea, ellos organizaron el Ya. seminario. Pero no Ta- sé cuál va a ser el formato, no sé si van a estar todas las películas, no sé si es de pago, no lo tengo claro, pero es algo súper necesario. Entonces, como ya, damos un paso, tenemos una plataforma, pero damos un paso para atrás. Ahora no va a ser necesario que las películas sean accesibles. Pero yo creo que lo que hicieron este año, yo creo que de verdad se va a tener que revertir. Por lo menos y hace dos ojalá que así semanas sea. Sí, nos reunimos muchas personas, personas con discapacidad, personas, artistas en situación de discapacidad. La que lideró todo esto fue la Maquito, no me acuerdo el apellido, pero es una persona ciega Mm. y ella está liderando toda esta situación para poder generar acciones desde todos los grupos afectados, que son no solamente, o sea, son las personas en situación de discapacidad, son los artistas en situación de discapacidad, son las personas que trabajamos adaptando películas y que hemos estado estudiando y profundizando en este tema, eh,
Y esperamos hacer varias acciones al respecto, cartas al ministerio, cartas a Senado. ¿Cómo Senado no tiene nada que decir respecto a esto? Lo encuentro insólito. Sí, y en un país que habla tanto de la inclusión, ¿no? Más encima, el Pero presidente Boric el que, año pasado anunció que era el Plan Nacional de Accesibilidad Universal y como que se les olvida poner intérprete en los Juegos Panamericanos y pasa esto, es como que falta alguien, como que Senado le falta ponerse los pantalones y como realmente como vigilar porque estas cosas funcionen, porque si no, está como todo sí, un poco descolgado. yo igual voy a suscribir algo que tú dijiste hace un rato y tienes mucha razón. También las personas que necesitamos accesibilidad somos totalmente corresponsables de decir cuáles son esas necesidades, de hacerlas patentes y de tratar efectivamente que se cumplan, ¿ya? Porque, Claro, claro, muchas veces echa la ley, pero no se cumple, no se fiscaliza, tú también hablabas de eso hace un ratito, y tenemos ahí una responsabilidad que es tremenda, ¿no? sí. De ir haciendo que esto se cumpla en definitiva. Natacha, ¿cuánto te demoras, por ejemplo, en audioescribir una película que en promedio dure, a ver, las películas en promedio duran 100 minutos, un poquito más de 1 hora y media, 1 hora 40? ¿Cuánto te demoras en audioescribir un film? Mira, me demoro, yo calculo, he calculado que me demoro como 15 minutos diarios, así haciéndolo muy rápido, ¿cachai? Y muy cansada con eso. Eso es lo más rápido que puedo ir, no puedo ir más rápido que eso, ¿Pero eso ¿cachai? compromete también un poco la calidad del relato Lo o que no pasa es tanto? que, por ejemplo, hay distintos relatos. Si tienes una película en la que, una película de acción en la que transcurren muchas cosas, ahí no hay tanto que describir porque hay diálogos, cosas, y es fácil. Es fácil porque en el fondo tienes que contar lo que está pasando y lo que la persona sorda necesita saber como para entender la próxima escena, ¿sabes? Mm. Entonces, aunque sea muy largo, no es tan complicado. Ahora, si tienes un cortometraje de 5 minutos que no tiene diálogo, en que todo el peso va a caer en ti, como por ejemplo Bestia, que eran 15 minutos sin diálogo, ahí yo me demoré un montón. ¿Cachai? Me demoré un montón porque lo hice con un detalle y tuve tiempo. Además, que, bueno, otra cosa es que las productoras siempre están apuradas y necesitan la Sí. cosa así como ya. Entonces, pero yo en Bestia me demoré harto. O sea, busqué información en internet para saber exactamente qué pájaro era el que estaba en el cuaderno, saber exactamente qué tipo de pistola era la que tenía la protagonista, ¿cachai? Para hacerlo todo lo más exactamente y detallado posible y rescatando las, Los los sonidos detalles, originales. sí. Claro, pero como te digo, en un largometraje en que hay mucha información visual y hay mucho diálogo, y ahí me demoro 15 minutos diarios, pero en un cortometraje me demoro más, ¿cachai? Porque son mucho más los detalles que hay que describir. Oye, Natacha, bueno, ya nos queda poquito tiempo, 30 minutos se pasan volando, pero Sí, contémosle a la gente qué es Historias para Todos, cómo funcionan ustedes como productora de este tipo de contenido y cuáles son los desafíos que se plantean en el corto y en el mediano plazo con respecto al acceso a la información. sí, mira, Historias para Todos es una productora. No, nunca he querido hacer la fundación ni nada, me parece que las fundaciones y todo eso son para las personas en situación de discapacidad, para los beneficiarios directos. Prefiero ser una productora. Y una editorial también. ¿Y por qué editorial? Porque ahí nos hemos dedicado a hacer videolibros infantiles en lengua de señas chilena. Tenemos 21 videolibros gratuitos, tanto online en la página, trabajamos ahí con narradoras sordas que están a gran formato. Es un trabajo bien bonito por el que hemos recibido bastante distinciones. Y también nos dedicamos a hacer accesibles obras audiovisuales, que son películas fundamentalmente. Eh, si nos siguen a través de las redes sociales, especialmente de Instagram, que es Historias Todos, ahí van a poder ir viendo todas las películas que estamos haciendo, porque yo las voy tirando. Bueno, nosotros las adaptamos antes de que salgan antes de que sean lanzadas, antes de que sean públicas, entonces tengo que esperar a que La las lancen autorización. para poder informar que está en su versión accesible. Entonces, por ejemplo, si a alguien le interesa, yo los puedo contactar con los directores para ver si pueden hacer como una función especial para personas ciegas, por ejemplo, Mm. solamente con el sonido de la audiodescripción, sin tener que mostrar la imagen. La ¿Sabes? imagen, claro.
claro. Y los desafíos ahora para mí, el desafío que tengo, mi proyecto es entrar como en dar a conocer este servicio no solamente a las productoras audiovisuales de cine, sino a las empresas y al mundo privado, para que ellos también entiendan que hay mucha información que ellos generan, de tanto sea de publicidad, de marketing, de información, de educación, y que no es accesible. Algunos tienen lengua de señas, pero la gente no conoce lo que es. Información Entonces que yo he además puede ser estado súper útil para la gente, ¿no? absolutamente, porque además que Sí, esa información generalmente está en la web, están en la web de cada una de ellas, están en sus redes sociales. ¿Cachai? Y no es tan accesible. Por ejemplo, yo participo en LinkedIn, nosotros ahí nos conocimos en LinkedIn, está sí. lleno de videos y ningún video está audio escrito, ninguno. La mayoría tienen subtítulos y subtítulos mal hechos, subtítulos que son unos parrafones eternos de 3 líneas con una letra mínima que no se puede leer. Entonces, ese es como lo que he estado enfocado ahora, dedicada fundamentalmente a tratar de hacer match con empresas para que ellos puedan hacer accesible, les interese, conozcan esto, primero lo conozcan porque no lo conocen, después les interese y después lo hagan, para que toda esa información que está en red sea accesible. Eso es lo que he estado dedicada últimamente. Buenísimo, buenísimo. Natacha, de verdad que es un tremendo placer poder conversar sobre estos temas que, como tú dices, muchas veces están un poco postergados, malamente subvalorados, y sobre todo en una época, en una era en donde el acceso a la información se privilegia, ¿no? Y donde tiene que ser un acceso universal a los contenidos, al cine, que además estamos hablando de que el cine, el teatro, las producciones cinematográficas en general son parte de un derecho que es tan humano como el esparcimiento, ¿no? Sí, Como el sumergirse en tal vez en un mundo distinto, y que es algo que una persona que puede mirar lo hace, ¿no? Prende, qué sé yo, el canal de Amazon o de Netflix o de lo que sea y puede ver una película sin que nadie se la describa, no lo necesitan, pero una persona que, por ejemplo, tiene discapacidad auditiva, sí necesita lengua de señas, en el caso de las personas con discapacidad visual, sí necesitamos audiodescripción. Es un planeta tremendo por descubrir. Entonces, Natacha, yo quiero agradecerte por tu tiempo. Trabajar comprometida a propósito de lo que nos comentabas de este grupo de personas que está trabajando por la accesibilidad en las producciones cinematográficas. Me hablas ahí de una chica con discapacidad visual, obviamente ujú, para poder hacer el match ahí, el contacto con ella. sí, Y tenemos algunas aquí. otras ideas que me gustaría plantearte en su momento que ojalá algún día las podamos trabajar y sean realidad. Así que Súper. Natacha, qué decir, un abrazo y gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias, Daniel, por la invitación. Me encantó conversar de esto y Bueno, y conocerte. Sí. sí, oye Natacha, y de hecho la idea es que en algún minuto podamos hacer cuando hayan ya otras novedades, otras cosas que contar, nos juntemos de nuevo acá mismo y se las contemos a la gente. Y además, Natacha, otra cosa, si hay alguien, por ejemplo, de otro país, que no sea Chile, donde estamos, que quiera, no sé, contactarte, que quiera tal vez audio escribir un documental, una Sí. realización, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan a Historias para Todos? Pueden ser a través de la web, me pueden escribir natacha@historiasparatodos.cl, el Instagram, historias todos, la web, historiasparatodos.cl. eh, no hay problema, se puede hacer. Está tu Eh, LinkedIn también, También está en mi LinkedIn LinkedIn. Natacha Valenzuela López. Así Sí, que todos los somos primos. canales, sí, sí, claro, algún parentesco hay ahí. Yo sabía que tenía algo por Viña, Valparaíso, ¿no? Porque era como la cercanía y el encanto con el puerto. Natacha, un abrazo enorme, que estés muy bien, que pases bien y Gracias. vamos a seguir en contacto. Seguimos en contacto. Gracias por la invitación, Daniel. Te Que pido esté muy bien. gracias, te pido que te quedes ahí un poquito, yo me voy a despedir. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy día, por seguirnos en redes sociales. No te olvides que Lazarillo está disponible para que la descargues y la uses sin ningún costo. Bájala desde Google Play, App Store, según si tienes Android o iPhone, y obviamente conéctate con la accesibilidad y explora tu entorno. No te olvides además que hoy día estamos trabajando con la organización de los Juegos Santiago 2023.
Lazarillo también ha accesibilizado varios puntos como estaciones del metro en la ciudad de Santiago, capital de Chile, y también, ¿qué más? Varias de las sedes en donde se realizan las competencias deportivas. Bueno, si quieres saber más, entra a nuestro sitio web que es www.lazarillo.app. Sigue nuestras redes sociales, en Facebook, Lazarillo, también en Twitter, el arroba Lazarillo, en Lazarillo app, en Instagram, arroba Lazarillo app, en nuestro canal de TikTok, lazarillo.app, en YouTube y en todas las plataformas donde estamos, también en LinkedIn, por supuesto. Que te vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Abrazos a toda la comunidad Lazarillo. Nos vemos. Chau. Daniel. Vamos a ver, estoy